Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de biología. Esta vez vamos a conversar sobre transcripción y replicación del ADN. Continuamos. Bueno, la importancia del proceso de replicación. A tu mano derecha tienes el ciclo celular, una presentación esquemática. Profundicemos sobre el caso. La división celular en la etapa M es la fase del ciclo celular en la que se originan dos nuevas células idénticas entre sí. Gracias a que cada una de ellas recibe una copia del material genético original, antes de dividirse la célula debe copiar o replicar su ADN. De esta manera, cada célula hija recibe un duplicado. Ahora, en el periodo S ocurre la replicación del ADN. Para ello se necesita una hebra de ADN patrón o molde, enzimas que aceleran y regulen el proceso, ATP que aporta energía y muchísimas moléculas de diferentes tipos de nucleótidos con los que se construirá la nueva molécula. Les recomiendo anotar en este momento todo lo necesario para completar el ciclo celular, entre el proceso de división celular, las cadenas de ADN, por qué se replican, el ATP que se aporta para la energía, el ADN patrón o molde y las enzimas que aceleran este proceso. Seguimos. La replicación tiene las siguientes características: es bidireccional, semiconservativa y semidiscontinua. Se separan las cadenas de nucleótidos gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas de ambas cadenas. Para ello debe investigar lo que son los puentes de hidrógeno. Al separarse las cadenas, se forma la horquilla de replicación. Una horquilla no es más que una estructura que puede tener forma de Y. Ahora, seguimos. La estructura en forma de Y, por lo que se desplazan las enzimas que catalizan la replicación de ADN, incluyen el lugar donde se inicia la replicación, llamándose origen de la replicación. Ahora, es una secuencia específica de nucleótidos, a la que a esta se le unen varias enzimas y estas van a iniciar el proceso. Ahora, para eucariontes, en el ADN existen muchos orígenes de replicación, mientras que en el procarionte hay solamente uno. Desde cada origen, la replicación avanza bidireccionalmente. Obviamente tienen dos direcciones. En este caso puede ser, le podemos decir una dirección A en contra a una dirección B, solamente para entender el esquema. Ok. Ahora, tomemos en cuenta que desde cada origen la replicación avanza de manera bidireccional, observándose una burbuja de replicación que está formada por dos horquillas que avanzan en direcciones opuestas. Ahora, en la burbuja de replicación, las enzimas específicas van uniendo los nucleótidos complementarios a las bases nitrogenadas libres de la cadena original. La elongación de la nueva cadena complementaria en este caso siempre es en dirección 5' a 3', ya que solo en el extremo 3' OH se pueden unir un nuevo nucleótido. Ahora, para interpretar esto, solamente tenemos que tomar en cuenta que el hecho de que se haya dividido la cadena de ADN deja un extremo que es compatible para que se adjunte una nueva cadena complementaria en el proceso de elongación. Ahora, como las cadenas son antiparalelas, una vez formada la horquilla, solo puede una de ellas, teniendo el extremo 3' OH libre, y su cadena complementaria podrían ser sintetizadas sin interrupciones a medida que se abre la horquilla. Ahora, a esta se le llama hebra continua, adelantada o conductora. A la cadena complementaria, que es la hebra original, que tiene el extremo 5'P, libre en este caso, se le conoce como discontinua o retrasada. ¿Por qué? Porque sintetiza produciendo fragmentos cortos. Estos fragmentos son llamados Okazaki, que luego serán unidos por enzimas. Es por esto que la replicación es semidiscontinua. Cuando las enzimas encargadas de la replicación llegan cerca de los extremos de la cadena molde, se encuentran con una secuencia de términos. Este indica el final del proceso. Ahora, cada una de las moléculas de ADN resultantes contiene una de las cadenas del ADN origen y otra nueva. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que se conserva una
cadena original y formándose otra nueva sin perder la información. Ahora, cada molécula de ADN resultante se convertirá en una de las dos cromátidas que formarán el cromosoma durante la mitosis. Seguimos. Conversemos sobre la replicación. Una de las características fundamentales es que es controlada por enzimas. ¿Qué son enzimas? Son proteínas que son capaces de catalizar procesos. Por ejemplo, nosotros en el proceso de digestión contamos con la primera fase en la boca, la amilasa salival. ¿Qué es la amilasa salival? Amilasa es una enzima que desdobla carbohidratos y almidones, ¿ok? Entonces, para que entendamos posteriormente los términos y las enzimas en sí que participan en la replicación, tenemos que tomar en cuenta algo, que está compuesta por un prefijo, que es donde actúa, con qué sustancia actúa, desdobla, cataliza, sintetiza, etc. Y un sufijo asa, que es el que le indica específicamente que se trata de una enzima. Ahora, la división celular, en la etapa M, es la fase del ciclo celular en la que se originan dos nuevas células. Las enzimas, por su acción catalítica, aumentan la rapidez del proceso de replicación. En esta actúan las ADN ligasas, que son enzimas encargadas de unir los fragmentos de la cadena retrasada, y ADN polimerasas, que son enzimas que forman ADN añadiendo nucleótidos según la secuencia de base de la hebra molde. Esta puede remover nucleótidos como una actividad llamada exonucleasa, lo que permite corregir errores y retirar a los cebadores. Ahora, tomemos en cuenta que la fidelidad también se logra gracias a que la cadena de ADN polimerasa tiene actividad de exonucleasa, es decir, corrige sus propios errores, eliminando en este caso los nucleótidos mal apareados. La ADN primasa sintetiza pequeños fragmentos de ARN cebadores o primers, que son necesarios para comenzar a añadir los nucleótidos de las cadenas nuevas. Aquí se indica el ARN cebador o primer que está cercano a la ADN primasa. Ahora, otras enzimas, las topoisomerasas o girasas. Estas están encargadas de desarrollar el ADN alivianando la tensión. El ADN helicasa rompe los puentes de hidrógeno separando las cadenas. Y por otro lado tenemos las proteínas de unión a la cadena simple, abreviadas como SSB, y estas mantienen separadas las cadenas simples de ADN que generan un producto de acción de helicasa en este caso. Ahora, si nos ponemos a analizar lo que les había comentado anteriormente, tenemos entonces que las enzimas son específicas para cada reacción y se van a adosar según la compatibilidad o el trabajo que vayan a realizar, en este caso en la replicación del ADN. Un experimento, hace unos años atrás, permitió identificar el rol de la molécula del ARN. A diferencia del ADN, que está compuesto por desoxirribosa, el ARN tiene una ribosa. Y en este caso, tras descubrirse el ARN, en este caso se llama ácido ribonucleico, se convirtió en la molécula candidata para ser la intermediaria entre el ADN y los ribosomas, ya que su composición es similar a la del ADN, además de encontrarse en abundancia en las células con alta síntesis proteica. Este experimento se basaba en una tinción con material radioactivo para explorar qué pasaba con los ribosomas al entrar en contacto con el núcleo. Ahora, si comprendemos la secuencia de estas imágenes, estos científicos se dieron cuenta que de alguna u otra forma esa información entraba al núcleo y volvía a salir, quedando algunas partes también. ¿Qué podría concluir el experimento? Que estaba ocurriendo un proceso de selección y de retiro. En este caso ellos se dieron cuenta que se trataba del ARN, por lo tanto había una comunicación e intercambio entre la información genética, entre el citoplasma y el núcleo. Gen es la unidad de información hereditaria formada por un segmento de ADN que contiene una secuencia de nucleótidos con la información necesaria para sintetizar un péptido o ARN y otras secuencias que regulan su transcripción. Ahora,
Hablemos sobre la transcripción o síntesis del ARN en eucariontes específicamente. La transcripción es la síntesis del ARN a partir de un gen de una de las hebras de ADN que actúa, en este caso, como molde. Tenemos etapas para esta transcripción. La iniciación. La iniciación es el proceso cuando comienza la unión de una de las muchas proteínas reguladoras de la transcripción o factores de transcripción al promotor. Esta es una secuencia específica del gen, vecina al sitio de inicio de transcripción, secuencia a la que se une la ARN polimerasa. En esta imagen podemos ver un promotor, que también lo llaman como caja TACA, y el promotor del ARN polimerasa 2, que está encargada de la síntesis del ARN mensajero, siendo el sitio de inicio de la secuencia timina, adenina, citosina. Ahora, elongación. La elongación, en este caso, el ARN polimerasa comienza a añadir nucleótidos de manera complementaria y antiparalela a la hebra molde de ADN. De esta forma, si la secuencia de ADN es 3', la nueva cadena de ARN sería empezando del 5'. Como te darás cuenta, el primer nucleótido se convertirá en el extremo 5'. Ahora, la terminación. La ARN polimerasa reconoce una secuencia de términos de la transcripción formada por uno de los siguientes tríos de nucleótidos: adenina, timina, timina, adenina, citosina, timina o adenina, timina, citosina. Como resultado se obtiene una molécula de ARN que contiene la información de la hebra de ADN que sirvió de molde. Prácticamente, como vemos en el esquema a mano derecha, vemos cómo se acopla una hebra de ARN y se adapta a la de ADN, copiando en este caso la información. Maduración. Ocurre solo en células eucariontes. Consiste en el corte de intrones y el empalme de exones y marcar al ARN. A diferencia de los genes de procariontes, los de eucariontes presentan secuencias que no codifican aminoácidos llamadas intrones, ubicadas entre las secuencias que sí codifican, llamadas en este caso exones. Como la transcripción es continua, el ARN mensajero contiene intrones que deben eliminarse obligatoriamente. Luego, los exones son unidos por la ARN ligasa, formándose un ARN mensajero maduro, que es marcado con una larga secuencia de nucleótidos. Aquí en este esquema vemos cómo se eliminan los intrones para ser sustituidos por los exones. Ahora, ya después del ARN maduro, el ARN mensajero en este caso, con algunas combinaciones de empalmes de exones. Ahora podemos ver también que un gen está constituido por varios polipéptidos. Los exones pueden ser unidos en diferentes combinaciones formándose ARN mensajero con mensajes genéticos diferentes. Esto es muy importante, pues significa que pueden sintetizarse distintos polipéptidos a partir de un solo gen. Ahora, la regulación de la transcripción y para qué sirve el paso de maduración. Todas las células somáticas que tenemos en nuestro organismo contienen un mismo genoma, pues descienden del mismo cigoto. ¿Estamos claros? Ahora, sin embargo, sus fenotipos pueden ser muy distintos, producto del proceso de especialización que origina los distintos tejidos. Esto es posible por la acción de los factores de transcripción, es decir, que existe un grupo diverso de polipéptidos que activan o inhiben la transcripción de los genes. Entonces podríamos tener a partir de un cigoto las células totipotentes y después, para avanzar a las células pluripotenciales, se podrían diversificar en células a través de un cultivo celular especializada para diferentes tejidos, por ejemplo, tejido adiposo, tejido neural, entre otros. Ahora, los protagonistas del proceso de traducción en términos generales es el ARN mensajero. Este sale del núcleo y se une a los ribosomas. Los ribosomas son estructuras en las que se traduce su información genética a polipéptidos. Las moléculas encargadas de hacer la traducción son varios tipos de ARN de transferencia.
en este caso abreviado como ARNT. Al menos uno para cada aminoácido y las enzimas aminoacil ARNT sintetasa. ¿Qué quiere decir? Que estas enzimas se van a acoplar directamente al aminoacil ARNT. Los ribosomas, que son organelos celulares, ya debieron haber estudiado en las clases pasadas, en los cursos pasados, podemos definirlo como estructuras citoplasmáticas que existen en todo tipo de células, aunque son diferentes en procariontes y eucariontes. Estas se definen como complejos moleculares, pues están formados por la unión de proteínas y ARN ribosomal, abreviado como ARNR, el que opera como ribosima al catalizar el enlace peptídico que une a los dos aminoácidos. Aquí se puede ver un ribosoma con un sitio peptidil y un sitio adenosil. Esta fotografía representa a un ribosoma en el proceso de traducción. Ahora, los ARNT son los traductores del mensaje genético del ARNM. Tienen una forma característica semejante a un trébol y dos sitios de unión. El anticodón, que es una secuencia de 3 bases por la cual se une por complementariedad de bases a un codón específico del ARN mensajero. Un sitio aceptor del aminoácido, que siempre posee una secuencia de nucleótidos citosina-citosina-adenina, se une con uno de los 20 aminoácidos. Cada aminoácido es unido al sitio aceptor del ARNT por una enzima específica para él. Estas enzimas son llamadas aminoacil ARNT sintetasa, que fue la que expliqué en la lámina anterior. Aquí en este esquema se ve cómo se actúa en la secuencia de la citosina-citosina-adenina, cómo se acopla el aminoácido y cómo actúa el aminoacil ARNT sintetasa. Esta enzima une al aminoácido específico en el lugar que ocupa el grupo OH, que está señalado en la parte superior del trébol. Ahora, conversemos un poco sobre esta dinámica. Tomemos en cuenta que ciertos tipos de virus, llamados retrovirus, tienen ARN como material genético y una enzima llamada transcriptasa inversa que puede hacer una copia complementaria del ADN a partir de la hebra de ARN viral, generando una doble hélice ADN-ARN. Luego produce una segunda cadena de ADN complementaria para la primera hebra del ADN, formando así una doble hebra ADN-ADN. Pasando, como dice aquí el esquema, una replicación, una transcripción que puede ser inversa, y una traducción y una función biológica. En este caso, los fenotipos. Aquí vemos como un virus se acopla a la membrana y ingresa, en este caso, un ADN, una copia del ARN viral. Aquí exactamente, en este caso, el virus hace una réplica con su información utilizando el ADN celular y en este caso, la célula huésped, que es la que está siendo afectada, podrá intervenir o transformarse en ARN, en este caso está representado el VIH, en un ARN de un retrovirus. Ahora, ¿cuál es la función del virus? Entra básicamente, pasa por la membrana, inyecta la información, crea una replicación, confunde o se inserta la información genética directamente en el ADN y ya a partir de ahí, solamente en respuesta celular, se producirían virus y más virus y más virus, provocando en este caso la lisis o ruptura celular y saliendo de nuevo las partículas de los virus directamente a viralizar otras células. Bueno alumnos, y con esto terminamos esta clase de biología. Nos vemos la semana que viene. Deben tener preparados y comprendidos ciertos conceptos. En este caso, para comprender la clase que viene, deben tener claro el concepto de mutación, salud y enfermedad. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.